sureste mexicano, las autoridades en Tabasco aseguran más de 30 autos de una célula criminal. 34 vehículos de lujo, 5 predios borrados del mapa, 2 mujeres traidoras a la patria que custodiaban una flota de autos valuada en millones de pesos en medio de la selva tabasqueña. Esto no fue un cateo, fue el desmantelamiento de un estacionamiento clandestino de guerra, oculto bajo maleza y árboles, a 35 kilómetros de Villahermosa, en una zona donde el Estado mexicano llevaba años sin aparecer. El grupo detrás de todo se llama La Barredora, y su nombre no es una casualidad. No nació en las sierras ni en los barrios marginales, nació dentro de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, con armamento del Estado, con camionetas del Estado, con credenciales del Estado. Su fundador no era un sicario sin nombre, era el propio secretario de Seguridad del gobernador Adán Augusto López Hernández, Hernán Bermúdez Requena, un hombre que no infiltró al gobierno, que convirtió al gobierno en el crimen organizado. Durante años la Barredora operó con impunidad total. Cobraban cuotas, controlaban rutas, desaparecían rivales y cuando necesitaban moverse lo hacían en patrullas oficiales que nadie se atrevía a detener. Eran el Estado y el cártel al mismo tiempo. Hoy lo que quedaba de su infraestructura física, 34 vehículos blindados, camionetas tipo Raptor, unidades Racer todoterreno, remolques y cuatrimotos, estaba pudriéndose bajo la vegetación de Jalapa, custodiado por 2 mujeres que pensaron que nadie llegaría hasta ahí. Estaban equivocadas, pero lo que encontraron las autoridades dentro de esos predios va más allá de los vehículos, porque entre los registros incautados apareció un nombre, un alias que conecta esta flota con un operador financiero que hoy es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Y ese nombre abre una puerta que el cártel no quería que nadie abriera. Los 5 predios estaban distribuidos a lo largo de un camino rural con salida directa hacia Jalapa, diseñados para funcionar como un sistema. Si caía uno, los otros podían operar. La flota de vehículos estaba dispersa entre los inmuebles, cubierta con maleza cortada estratégicamente para bloquear la visión satelital. Desde el aire parecía vegetación normal. Desde adentro era un depósito de guerra con ruedas. La anomalía que detonó todo fue el licenciado Tomás Díaz, operador financiero de La Barredora y exsecretario particular de Bermúdez Requena, fue arrestado en Puebla meses atrás. Bajo presión tomó una decisión: convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Empezó a hablar nombres, ubicaciones, estructuras, y entre todo lo que reveló apareció Lomas de Vidal. La inteligencia hizo el resto. Imágenes satelitales confirmaron actividad inusual. Informantes locales reportaron movimiento de vehículos nocturnos. La carpeta de investigación se fue construyendo pieza por pieza hasta que el mosaico fue suficientemente sólido para ejecutar. Entonces entró en escena la FIRT Olmeca. La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca no opera con tambores ni comunicados previos. Es el puño táctico de la Secretaría de Seguridad en el sureste mexicano. Coordinación simultánea con la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y peritos especializados. Su protocolo es simple: llegan, aseguran y no dejan escapar evidencia. Pero lo que encontraron en esos 5 predios superó incluso sus estimaciones iniciales. Lo que encontraron en el primer predio detuvo el avance 30 segundos. 2 mujeres, Ana Luisa 47 años, Ana Karen 27, estaban en el interior de uno de los inmuebles, despiertas sin intentar huir. Las autoridades las identificaron como operadoras de la célula vinculada al licenciado Tomás y al alias Monster. No eran presencias casuales, eran el sistema de custodia activo de toda la flota. Fueron aseguradas sin resistencia, esposas, lectura de derechos, traslado inmediato a disposición ministerial. Pero el operativo no terminó ahí, porque una vez neutralizada la Guardia Humana comenzó la parte que nadie esperaba: abrir cada galpón improvisado, retirar la maleza cortada estratégicamente y contar lo que la Barredora había estado acumulando durante meses en silencio. 34 unidades, alineadas en la oscuridad, esperando una orden que nunca llegó, y debajo de los asientos de una de las camionetas, algo que los peritos fotografiaron antes de tocar: 34 vehículos, uno por uno, catalogados bajo reflectores de emergencia en medio de la selva tabasqueña,
Primero, la flota de combate móvil, camionetas Ford F-150 Raptor de última generación, suspensión reforzada, doble cabina, capaces de cruzar barrancos y brechas donde un vehículo convencional quedaría enterrado. No eran transporte, eran plataformas de guerra con motor, pintadas en colores neutros, sin placas legales, con números de serie borrados con ácido industrial en los chasis. Después, las unidades tácticas todoterreno, Polaris Racer modificados, vehículos de 2 plazas con jaula de seguridad reforzada, diseñados para operar en terreno imposible a velocidades que ningún convoy policial convencional puede seguir. El narco los usa para patrullar brechas, tender emboscadas y evacuar posiciones en segundos. La barredora tenía varios vehículos de lujo con blindaje ligero, una cuatrimoto de alto cilindraje, remolques de carga pesada para mover equipos sin levantar sospechas en carretera. Después llegó el turno del arsenal, una pistola Taurus calibre .22 con 2 cargadores completamente abastecidos y una caja con 50 cartuchos listos para usar, un revólver calibre .22 con 10 cartuchos útiles en el tambor, una bolsa con munición calibre 9 milímetros sin arma asignada visible, lo que sugiere que el arma correspondiente fue evacuada antes del operativo, una caja de cartón con narcóticos y accesorios de consumo. El arsenal era modesto para la magnitud de la flota, lo cual significa una sola cosa: las armas pesadas estaban en otro lado, porque entre los documentos incautados apareció una lista manuscrita con cantidades y fechas, y los investigadores tardaron 3 horas en descifrar a qué correspondía cada columna. El licenciado Tomás ya estaba en una celda cuando cayeron los 34 vehículos, pero eso no lo protege, lo condena 2 veces. Tomás Díaz eligió el camino del testigo colaborador creyendo que entregar información era suficiente para blindarse jurídicamente. Lo que no calculó es que cada operativo derivado de sus declaraciones genera nueva evidencia que amplía su propia carpeta de investigación. Cada vehículo decomisado en Lomas de Vidal es un activo que fiscales pueden vincular directamente a su gestión como operador financiero de la barredora. Cada propiedad asegurada es un bien que pudo haber sido adquirido con dinero que él movió. En México, la figura del testigo colaborador reduce penas, no las elimina. Y cuando la información proporcionada conduce a decomisos de esta magnitud, los fiscales tienen incentivo para reconstruir con precisión quirúrgica exactamente cuánto dinero pasó por sus manos, durante cuánto tiempo y hacia dónde fue. Las 2 mujeres detenidas enfrentan un panorama igualmente severo. Ana Luisa, 47 años, y Ana Karen, 27, fueron encontradas custodiando activos del crimen organizado en predios vinculados a una estructura criminal con conexiones directas al cártel Jalisco Nueva Generación. Los cargos probables incluyen delincuencia organizada, posesión de armas y narcóticos y encubrimiento de bienes de procedencia ilícita. En conjunto, esos cargos pueden traducirse en sentencias que superan los 20 años de prisión. Los 5 predios permanecen bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Sus escrituras están siendo rastreadas a través de empresas fantasma registradas en al menos 2 estados de la República. Y en los teléfonos celulares incautados a las 2 detenidas, los peritos digitales encontraron conversaciones activas, mensajes que no habían sido borrados, coordenadas, nombres en clave. Una de esas coordenadas apunta a un municipio que no es Jalapa. Cayeron 34 vehículos, 5 predios, 2 custodias. Pero la barredora no nació en una brecha rural de Jalapa. Nació en una oficina de gobierno, con escritorio, credencial oficial y presupuesto público. Y eso significa que sus raíces no se arrancan con un cateo, por más contundente que sea. Hernán Bermúdez Requena sigue siendo investigado, el licenciado Tomás sigue hablando desde su celda y cada palabra que pronuncia abre una carpeta nueva con nombres que hoy caminan libres por Villahermosa creyendo que nadie los conecta con lo que pasó en Lomas de Vidal. Este operativo no fue el final, fue una extracción quirúrgica de recursos que el cártel tardará meses en reemplazar. La pregunta no es si habrá otro golpe, la pregunta es cuántos nombres aparecen en esas coordenadas que los peritos aún están descifrando.